Servimedia ha reunido en Madrid al vicepresidente del Banco Central Europeo y al líder del Partido Popular. Ambos han presentado este libro del senador Fernando Martínez Maillo. Han estado arropados por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por otros dirigentes de su formación. El momento escogido para hablar de economía europea ha sido de lo más propicio. La casualidad ha querido que esta presentación se haga a las puertas de un momento crucial para el futuro económico de la Unión Europea. El Consejo Europeo decide entre hoy y mañana cómo se reparten finalmente los fondos de reconstrucción que deberían complementar los programas que ya ha puesto en marcha el Banco Central Europeo. Luis de Guindos confía en que los dirigentes europeos se pongan de acuerdo para aprobar las ayudas comunitarias tras la pandemia del coronavirus. Y Pablo Casado expresa su respaldo al ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación. No sé si va a ser este fin de semana, pero seguramente si no es este fin de semana, que sería lo mejor, estoy convencido que va a haber importantes progresos, ¿no? Y espero que antes de final de julio sí haya un acuerdo que sería positivo, porque no es solamente el contenido del fondo de recuperación, la cuantía, la distribución, es la señal política que se envía. Ese fondo de recuperación económica se tiene que negociar, si es posible, para evitar los errores del Eurogrupo, sin vender la piel del oso antes de cazarlo y sin insultar a los que supuestamente tienen que votarlo. Lo digo porque no ayuda mucho el que el vicepresidente del Gobierno haya llamado paraísos fiscales a ciertos países que apoyaron la candidatura irlandesa del Eurogrupo, y tampoco ayuda mucho que desde el Gobierno se esté insultando a 5 países, los llamados frugales, de los cuales, por cierto, 3 son socialistas: Suecia, Finlandia y Dinamarca. Uno es liberal, Países Bajos, y otro es popular, en coalición no con la extrema derecha, como piensa Pablo Iglesias, sino con los verdes. El coronavirus amenaza la vida de las personas y también la situación económica. El vicepresidente del BCE percibe para los próximos meses una situación menos mala, pero avisa de que esta crisis no pasará hasta que haya una vacuna. Por lo tanto, podemos ser menos negativos con respecto al segundo trimestre, se puede ser menos negativo con respecto al segundo trimestre. Nosotros teníamos una proyección de caída del PIB en la zona euro del 13%, y lo que dicen los indicadores de alta frecuencia es que seguramente será moderadamente o ligeramente menos negativa que lo que habíamos proyectado, pero el nivel de incertidumbre para el tercer y el cuarto trimestre sigue siendo enorme. El líder de la oposición ofrece al gobierno un gran pacto en sanidad para vencer al COVID. Cree incluso que habría que renunciar al veraneo para dar soluciones y certidumbre al resto de los españoles. Que nos quedemos sin vacaciones, si hace falta, para llegar a un pacto de Estado Cajal por la sanidad. Porque creo que eso es donde más demanda social y más necesidad hay, y más frente a los nuevos rebrotes. Tenemos ya demasiados rebrotes en España para darnos cuenta que hay que reforzar el Sistema Nacional de Salud, que hay que reforzar el sistema de investigación nacional, de la industria sanitaria nacional y la atención a mayores. Y eso es lo que estamos pidiendo, una especie de pacto de Toledo 25 años después, pero para todo el entorno sanitario, investigador, de atención y de industria sanitaria nacional. Creo que no es mucho pedir y nosotros vamos a negociar hasta el último momento, como hacía Luis de Guindos y como hacía Rajoy en los consejos europeos. No nos vamos a mover de la silla hasta llegar a un acuerdo, al menos en temas sanitarios. En temas económicos, me temo que es el gobierno el que ha planteado una salida de la crisis completamente opuesta a lo que pensamos que hay que hacer. Casado también ha aprovechado este acto de Servimedia para defender a la corona y al rey Felipe VI. En medio de los escándalos sobre don Juan Carlos, el presidente del PP reivindica el valor de la monarquía parlamentaria. El Partido Popular respalda a don Felipe VI y a la Casa Real y a la institución monárquica como garante de la continuidad histórica de España y de la unidad de la nación. Y el Partido Popular censura que desde el gobierno del Partido Socialista, con su vicepresidente a la cabeza, se esté pidiendo un referéndum y la abdicación del rey. Fernando Martínez Maillo ve a España en una encrucijada por las consecuencias sociales y económicas del coronavirus. Coincide con Casado en que las recetas del gobierno son inadecuadas y tiene este pronóstico. Algún día España te necesitará. No se acuerda, pero yo se lo dije. Creo que está más cerca de lo que tú te piensas, o de lo que muchos nos pensamos, o de lo que muchos piensan. Yo sí lo pienso, y hoy
estos días, cuando tenía que hacer memoria de aquellos años, me acuerdo de esta frase. Y sinceramente creo que dentro de muy poco España te va a necesitar, y al Partido Popular, una vez más, como le pasó también a Mariano Rajoy. Martínez Maillo ha escrito su libro sobre el Banco Central Europeo tras años de investigación de este órgano comunitario y piensa donar los beneficios de la obra a otro banco, pero de carácter social, el Banco de Alimentos, que facilita comida a muchas personas vulnerables. Esa ayuda es indispensable en estos momentos de crisis. Por eso, Pablo Casado ha ensalzado también la labor trascendental que ha realizado el tercer sector en España durante el confinamiento. Daros las gracias por la labor que estáis haciendo siempre, pero muy en particular durante esta pandemia. Y quiero reivindicar al tercer sector. Y lo quiero hacer además delante del presidente, que tramitó la ley del tercer sector y la ley del voluntariado, cosa que a veces nos olvidamos hasta nosotros mismos de reivindicarlo. Y aquí está Nacho Tremiño, que fue ponente. Una ley fundamental que ahora, si me permitís, esperamos que en las modificaciones del ingreso de la renta y las aportaciones a las entidades del tercer sector no se tenga que compartir con otro tipo de asociaciones muy importantes también, en materia climática o en materia de cooperación internacional, pero ahora mismo, con las dificultades que hay en España, necesitamos que esa aportación, tanto en impuestos a sociedades como en IRPF, sea íntegra a las entidades del sector, que además en esta pandemia os habéis volcado. El director de Servimedia ha moderado esta presentación y el presidente de esta agencia de noticias ha puesto el broche recordando su carácter singular. Servimedia, un proyecto singular e innovador cuyo objetivo era, en aquel tiempo, hoy también, poner lo social en la agenda, cuando nadie hablaba de lo social, y también crear empleo para personas con discapacidad en el ámbito de la comunicación y en el ámbito del periodismo. Este proyecto sigue más vigente que nunca, lo de poner lo social en la agenda, y también sigue más vigente que nunca lo de la creación de empleo para personas con discapacidad en este ámbito. Hoy en día, más del 42% de la plantilla de Servimedia son personas, compañeros con discapacidad.